una diferencia con la anterior, que la velocidad aumentaba, digamos, se embalaba cuando disminuía la carga. En este caso, se mantiene constante. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea que si incrementamos la carga hasta que lo frenemos, hasta ahí va a ser, La o sea, va a ser la velocidad máxima velocidad, casi va al a ser, máximo hasta que se frene porque no puede mover más. exacto, va a ser casi constante. Bien. O sea, la carga puede ir aumentando, obviamente que hasta un cierto punto tecnológico, ¿no? Constructivo. Pero la velocidad se va a mantener constante. Claro, ese gráfico habría que verlo de derecha a izquierda. O sea, la velocidad iría aumentando hasta que se estabiliza en un cierto torque. La velocidad, ¿cómo sería? Iría aumentando hasta que se estabiliza en cierto torque. O sea, arranca el torque, o hay que verlo izquierda a derecha, no. Obviamente, la velocidad, Ah, no, yo cuando estoy el mal. motor está parado, ¿cuánto vale? Nada, sí. Cero. ¿Sí? Y a medida que va cambiando el torque y la velocidad permanece casi constante. ¿Sí? No, es al revés de lo que estaba diciendo yo. ¿Mm? Bueno, es más estable que el motor anterior. Claro, lo que vos decía era que vos ya arrancás con velocidad y le empezás a meter torque y se empieza a frenar. Apenita. O sea, velocidad derecha-izquierda. Algo No, así. acá a medida que aumenta la velocidad, que cambia el torque, perdón, la velocidad permanece prácticamente constante, ¿sí? Cambia muy poquito. Obviamente que hasta llegado el caso que tiende a cero la velocidad. ¿Sí? Cuando aumenta mucho la carga. Data. Bueno, ¿dónde se utilizan estos motores, digamos? Bueno, dada la estabilidad, permite el motor de posee un campo de aplicación bastante amplio, como en máquinas herramientas para metales como el torno, madera, plásticos, aspiradora, sistemas de transporte y rectificador. ¿Por qué piensan que se usa? Bueno, en un torno, por ejemplo. Mantiene el torque. Porque mantiene El torque. más que el torque, No, la velocidad. la velocidad. Porque si no, no sé, a la hora de hacer una rosca, cualquier cosa te daría, digamos. Te cambia el paso, digamos. Claro. Claro. Tata. Bueno, motores en paralelo se utilizan cada vez menos, sus tareas las asumen los motores de corriente alterna, pero todavía, bueno, se encuentran algunos ascensores, dice. ¿Sí? Ya después vamos a ir viendo qué pasa con el campo, de qué depende, ¿sí? Y ahí es donde se crean estas curvas. ¿Bien? ¿El torque qué es el torque? ¿Qué era el torque? ¿Se acuerdan qué era el torque? O par. ¿De Fuerza dónde por venía? distancia. Fuerza La por cupla. distancia. La cupla. La fuerza, ¿de dónde venía? ¿Quién creaba la fuerza? Lo hablamos recién. Y acá es la... El inducido, el campo magnético. Sí, era una combinación del campo con la corriente, Con la ¿sí? longitud del conductor. La longitud del conductor, exactamente. Bueno, todo eso genera un flujo y tiene una relación, la corriente con el torque. Bueno, esa relación nos las van a definir unas determinadas fórmulas que son las que crean estas gráficas. Bien. No pretendo, digamos, que se aprendan eso, digamos, sino saber de dónde viene nada más. O sea, cada motor va a tener su curva, sería. Y exactamente, sí. ¿Por qué? Porque fíjense la forma constructiva. Son distintas las corrientes, ¿sí? Distinta la regulación. Bueno, este es el motor compuesto. ¿Qué pasa con este motor? Es Tiene una dos. combinación de los otros dos. Hay una combinación, ¿sí? Hay dos devanados. Uno en serie y el otro en paralelo. ¿Sí? Fíjense en el esquema, por ahí se nota más. Tenemos uno de excitación en serie con el inducido, o sea, con el rotor, y otro en paralelo de excitación. O sea, fíjense si miramos, acá tenemos en serie el de excitación con el inducido,
Acá tenemos en paralelo el inducido con el de excitación. Y acá tenemos una combinación de los dos. ¿Sí? Fíjense que ya las curvas hay un cambio. Pero ¿qué características puede llegar a conservar de cada uno? Más del de serie que del paralelo. Más del de en serie que en paralelo. ¿Por qué uno más que el otro? Tiene más torque al arranque y pierde, digamos, o sea, va perdiendo a medida que toma velocidad. Ah, no. El primer gráfico sería con el motor en serie y el segundo con el motor en paralelo. El primer gráfico Se comporta como un motor en serie y el segundo como una excitación en paralelo. tiene elevado par de arranque, ¿sí? ¿Y qué pasa con la velocidad? No se tiene mantiene mucho constante. Sí, pero No se embala como en el otro. Tampoco se embala. tampoco se vale, exactamente. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos algunas cuestiones. Bueno, ¿qué dice? En el arranque se comporta en vacío como los motores en paralelo. Este tipo de motor tiene un par de arranque alto cuando la carga varía ligeramente. ¿Sí? Los motores con excitación compuesta, el devanado de derivación impide el llamado embalamiento de los motores en serie, de lo que hablábamos recién, cuando el motor trabaja en vacío. Cuando el motor tiene carga, el devanado en serie hace que el flujo magnético aumente, con lo que disminuye la velocidad y el par aumenta, aunque no tanto como un motor en serie. Conclusión, buen par de arranque y velocidad más o menos constante, y se utiliza en casos en los que el par de arranque de los motores en paralelo no es capaz de mover la carga en los primeros momentos, como por ejemplo en los dispositivos de elevación, y se puede utilizar prácticamente para cualquier cosa como tracción, laminadoras, máquinas, herramientas, etc. ¿Sí? Pero bueno, ustedes lo ven que es una combinación de los dos. ¿Sí? Es posible encontrarse con un motor de estos. De todas maneras son todos motores de corriente continua, casi que tenemos re poco ya de esto, de darnos vuelta. Exactamente, sí. Tenemos re poco. Bueno, Salvo que empiecen a resurgir ahora con toda la tecnología de baterías, pero... y ahora son más, pasa que son raros los motores ahora. Estos son todos con escobilla, ¿no? Estos son todos, claro, exactamente, sí, sí. Pero los electrodomésticos vienen todos así con este tipo de. Y los motores chiquitos, sí. Siempre son de corriente alterna. Ahora lo vamos a ver. Bueno, miremos algunas curvas. La curva de par, velocidad y corriente. Y comparémoslas entre los tres. El motor serie, el motor en paralelo y el motor compuesto. ¿Qué pasa? ¿Los ven a los colores? El rojo es en serie, el negrito en compuesto y en derivación 1. ¿Qué pasa con el par con respecto a la velocidad, el motor en paralelo? Es constante. Es constante. Constante, exactamente. No va a cambiar. Ahora, en el arranque, cuando el motor está parado, ¿cuál es el que tiene mayor par de arranque? En serio. El de serie. Sí. Serie. ¿Y el que tiene menos? En paralelo. ¿Sí? O en derivación. Bueno, ¿qué pasa con el par y la corriente? Obviamente cuando está parado la corriente, ¿cuánto vale? Cero todos. Cero. Cero. Fíjense el motor en paralelo, cómo es la corriente con respecto al par. Una línea recta, Lineal. lineal, ¿sí? O sea, aumenta linealmente. Hay una constante entre medio de ellos y nada más. En cambio, en los otros dos, tiene otra forma. Hay algún tipo de función ahí. Sí,
Ya lo vamos a ver. Es una función cuadrática. O sea, tienen menor rendimiento los otros dos entonces. Menor rendimiento, no sé. O sea, tomando en cuenta si yo aumento una unidad de corriente, aumento el par. En cambio, los otros tienden a crecer, pero, o sea, aumentando la corriente es muy poquitito el par que aumento. Y depende de dónde te pares. En la curva. Claro, depende en qué parte del parte estás? trabajo esté En el realizando el motor, ¿o no? Claro. En el inicio arranca con mucha corriente, digo. Y después, bueno, Claro, cambia. necesitas mucha corriente para elevar el par muy poquito. En cambio, en otro. Una vez está embalado, Una ya, vez, claro. ya está, no necesita tanta corriente. ¿Sí? Eso depende. El rendimiento, ¿qué es el rendimiento de algo? Es la relación entre qué? El rendimiento. Costo-beneficio. Costo-beneficio. Bueno, ¿cuál es el beneficio de un motor? El La trabajo que potencia o la realiza. salida del Le eje. gaste. El trabajo que Gasto. realiza. Exacto. Claro. El trabajo que realiza. El trabajo que realiza, ¿de quién depende? Menos la energía que consume. De lo que consume. Potencia, ¿no? Sí, pero el trabajo que realiza en un motor, ¿qué sería? La potencia que entrega, ¿no? Sí, sí. Y la potencia que entrega, ¿de quién depende? El otro día creo que se lo mostró. La potencia. De la fuerza y la velocidad. Sí, no es fuerza. ¿Se acuerdan? La velocidad angular, omega, y la cupla. ¿Sí? Es el momento, o el par. O sea, el producto entre la velocidad angular y la cupla. Eso es la potencia que entrega en el eje un motor. ¿Y cuál es la potencia que consume? Potencia Me morí. eléctrica. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica de quién depende, de la corriente. ¿Sí? Y obviamente de la tensión. Bueno, esto es el rendimiento. Es la relación lo que sale sobre lo que entra. ¿Sí? Eso da un numerito. Eso da un numerito. Bueno, acá tenemos relación. Ahora, perdón que te interrumpa, Iván. En la gráfica, los compuestos es el que está a la mitad de los dos. En todo, entre el serie y el paralelo, está en todos los gráficos, está a En el la medio. mitad, digamos, es el más como parejito. Claro, si las El más versátil sería. Claro, manotea algunas características de uno y del otro, digamos. ¿Sí? Por su forma constructiva, obviamente. Si podemos construir una parte en serie y una parte en paralelo, obviamente que vamos a tener dos características de cada uno, Igual- digamos, un poquito de cada uno, digamos. ¿Sí? No Igual sé. es muy relativo al uso. O sea, es muy relativo a dónde lo tengamos puesto. O sea, la característica va a estar atada a eso, a qué lo necesitamos. La característica, La característica del motor va a estar atada a lo que lo necesitemos. Si de repente necesitamos, no sirve uno u otro, va a estar dado a eso, digamos. obvio. Por más que sea flexible el motor compuesto, quizás precisamos una derivación para que tengamos todo el torque de golpe y no nos sirve una derivación. Qué sé yo, no sé, se me ocurre. Sí, sí, sí. Bueno, acá que tenemos la curva, vueltas y corriente. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? ¿Cuál es el más parejito? Y el de derivación. Derivación. O sea, a la misma vuelta va a tener la misma, la corriente va a ser constante entre una y otra, digamos. Sí, Va a haber no cambia. una lineal, Sí, es no lineal. prácticamente constante. ¿Sí? En cambio, los otros va cayendo. Sí, lo que pasa es que, bueno, en servicio por ahí capaz que te sirve. Ah, no, pues son vueltas. ¿Sí? Es velocidad, pensé que era el otro.
O sea, si nosotros necesitamos mantener velocidad constante, y nos vamos a tender a ir un tipo de este motor. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. Vamos después a entrar un poquito más en detalle cómo se obtienen estas curvas. Pero bueno, ahí tenemos 3 tipos de motores. Ahí yo le subí un material para leer un poquito más sobre este tema, dos materiales. Uno que había pasado, ¿quién era que había pasado? Material. Estaba listo. Sergio. Sergio, De corriente continua, así que ahí se lo subí, para que lo tengan ahí ordenado en el Classroom. Y le subí otro que encontré también en internet, también lindo para leer. Y bueno, ahí tienen la bibliografía de donde está sacado este apunte, que es una página que tiene un montón de material. Así que bueno. Bueno, motores sin escobilla. Los motores Bruce Lee, ¿sí? ¿Cómo funcionan estos tipos de motores? Son motores de corriente continua, pero la conmutación, digamos, no la hace con las escobillas y las delgas. La hace electrónicamente. Ahora todos los que vamos a ver, o la mayoría, no todos, tienen una parte de electrónica, digamos. O sea, el funcionamiento es con corriente continua, pero se producen determinados pulsos que hacen que funcione parecido a un motor de corriente alterna. ¿Sí? Bueno, motores Bruslich. ¿Dónde los hay de estos tipos de motores? Taladros inalámbricos. Herramientas inalámbricas. En aeromodelismo lo usamos. ¿Algunos aeromodelismo también. tienen? Creo que fueron los que más la explotaron el aeromodelismo, los que más la utilizaron el aeromodelismo, o los que primero los vimos, digamos. Sí. Bueno, exactamente, aeromodelismo. Iba a decir los drones, pero bueno, es lo mismo. ¿Sí? Ahí se usa muchísimo. Bueno, acá yo le había dejado un videito para verlo. A ver si lo podemos abrir. Con materiales lipopolímeros. A ver. Nacho, otra vez. Mete cambiazo. En Centrogal. En este vídeo hablaremos de un motor de corriente continua, la opción ideal para un sinfín de usos cuando se precise de fiabilidad, un mantenimiento mínimo o nulo, sigilo y poco ruido, control de velocidad y bajo coste. En concreto, os contaremos cómo es y cómo funciona el motor brushless. Su nombre por sí solo ya nos dice algo. Se trata de un motor precisamente sin escobillas. Como ya pudimos observar en nuestro vídeo anterior, que trató sobre el funcionamiento del motor de corriente continua, las escobillas son dispositivos que tienen la función de transmitir la electricidad a las bobinas de cobre del motor mediante la fricción. El motor brushless no produce contactos deslizantes con el colector del rotor. Con ello, se resuelve completamente el problema del mantenimiento y el reemplazo de contactos y escobillas. Puede encontrar en el catálogo de JAES distintos tipos de motores brushless de un gran número de fabricantes. A diferencia del motor eléctrico con escobillas, el motor brushless, al no tener partes, no desprende chispas ni causa ruido de fricción. Esto constituye una característica fundamental del motor brushless, que lo vuelve muy aconsejable para ser usado en ambientes donde las chispas supongan un peligro, como por ejemplo en entornos de gas inflamable. Se trata de un tipo de motor que tiene el rotor de imanes permanentes. Esto no podría ser de otra manera, ya que precisamente no se prevé contacto alguno con el rotor. En cambio, el estator tiene electroimanes energizados mediante el devanado o bobinado. Esta es una diferencia importante respecto a los motores con escobillas tradicionales, ya que estos pueden tener tanto el estator como el rotor compuesto de electroimanes,
para así aumentar los campos magnéticos y, por ende, tener una densidad de potencia mecánica por unidad de peso del motor más elevada. El par de torsión del motor brushless es debido a la interacción magnética impuesta por los electroimanes a los imanes permanentes. Existe una secuencia precisa de excitación de los electroimanes que impone a los imanes permanentes un movimiento angular siempre en la misma dirección, lo más constante posible en igualdad de excitación. Naturalmente, la secuencia es cíclica y el rotor continúa mientras sea alimentado repitiendo la secuencia y, por lo tanto, su propia rotación. Vamos a ser más concretos. La secuencia de excitación de los electroimanes del estátor es tal que los imanes del rotor se ven atraídos por los electroimanes sin llegar nunca a alcanzarlos, puesto que la excitación es únicamente y sin excepción de aquellas bobinas a las cuales aún no ha llegado. Cuando fluye la electricidad de la bobina 1, los polos opuestos del estátor y del rotor se atraen el uno al otro. Cuando el rotor se acerca a la bobina 1, la electricidad va a fluir por la bobina 2. Cuando el rotor se acerca a la bobina 2, la electricidad va a fluir por la bobina 3. Eventualmente, la electricidad va a fluir por la bobina 1, pero con una polaridad opuesta. Este proceso se repite continuamente en el interior del motor. De esta manera, asegura una rotación constante del rotor. Un ejemplo para poder comprender mejor este principio se ve reflejado en una carrera de galgos. En ella se coloca una liebre delante de los galgos a una distancia suficiente para ser vista, pero nunca alcanzada. Los perros, en esta analogía, es el rotor, que se pone a perseguir el flujo magnético generado en las bobinas del estátor en una secuencia idéntica. En el caso de más bobinas, siempre múltiples de 2, tiene sentido utilizar una secuencia que las use a todas, para así incrementar el flujo magnético al que están sujetos los imanes permanentes, apagando a su vez los electroimanes opuestos. Esta simple previsión aumenta el momento de torsión, es decir, la potencia que el motor puede ofrecer sin modificar sustancialmente sus parámetros de diseño. Cuanto mayor sea la cantidad de bobinas, más fluido será el movimiento del rotor, que tendrá así un momento de torsión constante. No obstante, ¿cómo se las arregla nuestro motor brushless para adivinar el preciso instante a fin de excitar a la secuencia exacta de electroimanes y así permitir la continuidad del movimiento rotatorio? Para esta finalidad se emplea habitualmente un controlador. Este controlador tiene un sensor para detectar la posición exacta de los imanes del rotor y así dirigir la alimentación de las bobinas mediante la secuencia de excitación apropiada. Los sensores de los motores brushless modernos usan el efecto Hall. En esta animación podremos observar la configuración de un sensor en estándar. Se trata de un simple dispositivo con 2 polos, que puede dirigir 2, 4, 8 o más electroimanes en la secuencia que acabamos de ver. En cambio, esta es la representación del típico diseño de un circuito con protección de diodos. Se vuelve necesario añadir diodos para proteger el sensor de las corrientes negativas de autoinducción, o si se diera el caso de tener que bloquear repentinamente la alimentación de una de las bobinas. Básicamente, encontramos 2 familias de motores brushless, los que tienen el estátor externo y los que lo tienen interno. Ahora, podemos resumir los principales puntos fuertes de los motores brushless de corriente continua. El motor brushless es silencioso, es fiable, o sea, tiene un parámetro MTBF muy bajo. Este parámetro indica el promedio de tiempo de entre averías. Tiene un consumo bajo, no necesita mantenimiento, puede ser utilizado incluso en ambientes inflamables, tiene un precio más competitivo que los motores con escobillas tradicionales con la misma potencia. Como en todos los dispositivos, el motor brushless también tiene sus limitaciones, es decir, precisa de un controlador electrónico para regular la secuencia de excitación exacta. Usando imanes permanentes, la potencia específica es generalmente más baja respecto a los motores tradicionales equipados con estátor y rotor. Bueno. Sí, eso del bajo costo, cuando vas a comprar una herramienta que no es ese sistema, te sale más barato que esa misma herramienta con ese tipo de motor. Claro. Sí, eso porque estamos pagando la tecnología todavía, Bruno. Porque realmente sí, son más baratos fabricar, pero todavía nos están abrochando. El costo de mantenimiento, no hay desgaste prácticamente. No. Lo que sí es lo de silencioso, más o menos.
Lo de silencioso más o menos, porque chiflan bastante esos motores. Pero, No, son más silenciosos que los otros. pero es lógico que el chifle es algo que gira a mucha velocidad. No, pero se le escucha el zumbido de la... No es por la velocidad, sino que por el zumbido de la frecuencia. Cuando están a bajas vueltas se le escucha, como los motores cuando vos los metés con un variador, viste que chifla el motor, o sea, chifla, yo le digo chifla, qué sé yo, vibra, no sé cómo llamarlo. Ah, como que zumba, decís vos. Silba, pero por frecuencia, no por otro motivo. Bueno. Motor paso a paso. ¿En qué consiste un motor paso a paso? ¿Alguno por ahí que haya visto alguno? Ese sabe dónde está parado. Sí, la palabra lo dice, ¿no? Paso a paso. O sea, es un motor que va siguiendo el campo que se va excitando en cada bobina, digamos, ¿sí? Va siguiendo los pasos. Se usa mucho para saber, digamos, en qué posición exactamente se encuentra un determinado motor. A veces se los confunde el motor paso a paso con un servomotor, ¿sí? Que también ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver un videito. Tenía ganas de hacer unas prácticas con estos motorcitos porque esto hay para manejar con el Arduino electrónicamente. Hay bastante material y es muy sencillo. Después, bueno, si uno quiere manejar un motor más grande, lo puede hacer, ¿sí? Hay un bracito robot ahí en el PET que lo hicieron con los motores, con motorcitos de eso. Ajá. Es un tipo de motor eléctrico que puede ser controlado con gran precisión. Así que vamos a conocer los distintos tipos y su funcionamiento en este vídeo patrocinado por Danfoss Climate Solutions. Si quieres ver un motor paso a paso Vamos a saltear esto. Ponerse en un punto deseado y mantener esta posición. Esto es algo más avanzado que un motor de corriente directa estándar que solo puede girar de forma continua en el sentido de avance o de retroceso. Por lo tanto, los motores paso a paso son mucho más útiles en la automatización y la manufactura porque ofrecen un control muy preciso. Por eso se utilizan motores paso a paso en todas partes, desde impresoras 3D, máquinas CNC, escáneres para impresoras hasta válvulas de expansión electrónicas en sistemas de refrigeración de precisión. Por cierto, puedes aprender cómo funcionan los motores de CD y TA en nuestros vídeos anteriores. Te dejaré un enlace abajo. El motor está conectado a un controlador de motor que básicamente contiene algunos interruptores electrónicos que son capaces de encenderse y apagarse a una alta velocidad. Un controlador determina cuándo hay que encender y apagar estos interruptores y suele emplear un código para esto. El controlador de motor suele ser una placa de circuito dedicada y diseñada específicamente para esa aplicación. Y el controlador puede ser, por ejemplo, una unidad PLC o incluso un pequeño y sencillo Arduino. Los interruptores permitirán que la electricidad fluya en pulsos a través de las bobinas del motor que veremos en un momento. Cada pulso que se recibe hace que el motor gire un paso. Un motor paso a paso típico está diseñado para tener 200 pasos, lo que significa que tomaría 200 pulsos para completar una rotación completa del eje. Una rotación completa sería de 360 grados. Por lo tanto, si se necesitan 200 pasos para lograr esto, entonces 360 grados divididos por 200 pasos significa que cada paso hace que el eje gire 1,8 grados. La velocidad de conmutación y el orden en que se controlan los interruptores determinarán la velocidad de rotación y también el sentido de la misma. Existen varios tipos de motores paso a paso. Este tipo es un motor híbrido que es el más utilizado. Vemos que el motor se compone de dos cubiertas en los extremos y el cuerpo principal. El eje sobresale de un extremo y las conexiones eléctricas suelen encontrarse en el extremo opuesto. En el interior del motor vemos que hay dos rodamientos fijados en cada extremo del eje. Estos mantienen el eje en su lugar y aseguran una rotación suave. En el eje se encuentran el rotor. El rotor y el eje giran juntos.
El rotor es un imán permanente que tiene dos mitades conocidas como copas. Una copa es el polo norte y la otra el polo sur. Hay una serie de dientes en la superficie exterior de cada copa. Los dientes de las dos copas no están alineados, sino que están desplazados entre sí, de modo que los dientes de una se alinean con los huecos de la otra. Alrededor del rotor se encuentra el estator. El estator permanece inmóvil y no gira. Está formado por una serie de bobinas de alambre que rodean el rotor. Las bobinas no están conectadas todas juntas. En este ejemplo hay 8 bobinas que están conectadas en 2 grupos de 4. El controlador del motor se encarga de regular el momento en que la corriente eléctrica puede pasar por estas bobinas, lo que crea un campo electromagnético que provoca la rotación. También hay dientes que rodean el perímetro interior del estator que se utilizan para mejorar la precisión del motor y crear una alineación magnética. El rotor tiene más dientes que el estator. Por ejemplo, el estator puede tener 48 dientes, mientras que el rotor tiene 50. Esta diferencia significa que no todos los dientes podrán alinearse al mismo tiempo. Cuando un grupo de bobinas recibe energía, estas formarán campos electromagnéticos con polaridades norte y sur. El rotor es un imán permanente y esto interactuará con el campo electromagnético de los estatores, haciendo que el rotor gire. Las bobinas se encienden y se apagan, y la polaridad del campo electromagnético de las bobinas se invierte cada vez que se enciende. Esto hace que el rotor gire porque las bobinas del estator atraerán y repelerán el campo magnético de las copas del rotor. Sabemos que los imanes interactúan. Los extremos opuestos se atraerán mientras que los extremos iguales se repelerán. Cuando la corriente fluye a través de un cable, crea un campo electromagnético. Si envolvemos el cable en una bobina, se crea un campo electromagnético más grande y fuerte con un polo norte y otro sur. Invertimos la polaridad, cambiando el sentido de la corriente. Podemos encender y apagar el campo magnético de la bobina simplemente permitiendo o deteniendo el flujo de corriente, pero el campo magnético de un imán permanente está siempre encendido. Si colocamos un imán en el centro y lo dejamos girar libremente, podemos utilizar otros imanes para hacerlos girar. También podemos colocar electroimanes alrededor de este y controlar la rotación regulando la corriente que pasa por cada bobina. Cuantas más bobinas utilicemos, más precisa será la rotación. Una forma sencilla de controlar las bobinas es con un puente H. Si imaginamos que el rotor tiene 2 bobinas y cada bobina está conectada a 4 interruptores, si cerramos los interruptores 1 y 4, la bobina 1 se polariza, atrayendo al rotor. A continuación cerramos los interruptores 5 y 8, haciendo que el rotor gire debido a la atracción y repulsión de los campos magnéticos. A continuación cerramos los interruptores 2 y 3, la polaridad se ha invertido y el rotor gira. Después cerramos los 6 y 7 para que el rotor vuelva a girar. Luego cerramos los 1 y 4 para completar la rotación. La secuencia de interruptores continúa haciendo que el rotor gire. Al invertir las secuencias se invierte el sentido de giro. Cambiando la frecuencia de conmutación se controla la velocidad. Los interruptores son electrónicos en lugar de manuales, lo que nos permite programarlos para que se enciendan y apaguen con una sincronización precisa. Veremos más detalles sobre los controles más adelante. También hemos tratado anteriormente el funcionamiento de los transistores, que son un tipo de interruptores electrónicos. Dejaré un enlace abajo en la descripción. El nuevo detergente de Cif con tecnología Bioactive desengrasa en una sola pasada. Cámbiate a Cif Bioactive. El primer tipo de motor paso a paso que vamos a considerar es el motor de imanes permanentes. Se trata de un diseño bastante simple. Consiste en un rotor de imanes permanentes que está magnetizado diametralmente. En esta versión simplificada tenemos 4 bobinas, conectadas en 2 pares separados. Cada par está conectado a una fase diferente. Cuando el par 1 recibe energía, el imán gira para alinearse con él. El siguiente par se energiza y esto hace que el rotor gire de nuevo y se alinee. Las bobinas se encienden y se apagan y la corriente fluye en diferentes direcciones para crear la rotación. En este diseño el motor gira 90 grados en cada paso. Podríamos mejorar esto con más bobinas o más polos magnéticos en el rotor. El motor paso a paso de reluctancia variable es un poco diferente.
Este tipo utiliza un rotor de hierro blando ferromagnético, lo que significa que este material es atraído por un campo magnético, pero no es un imán permanente. En este diseño tenemos 4 dientes en el rotor. También podemos ver que hay 3 grupos de bobinas, cada grupo conectado a una fase diferente. Observa que hay un número diferente de bobinas y dientes del rotor. Esto evita que los dientes del rotor se alineen todos al mismo tiempo. En este caso vamos a utilizar 3 interruptores para controlar el motor. Cuando el interruptor 2 se cierra, las bobinas se magnetizan y atraen los dientes del rotor, haciéndolo girar. A continuación, el 3 se cierra y el rotor vuelve a girar para alinearse con el campo magnético. Después, el 1 se cierra y el rotor gira. Esta secuencia se repite. En este diseño, el rotor gira 30 grados con cada paso. Hay múltiples maneras de reducir el ángulo de paso, por ejemplo, añadiendo una 4ª fase y más dientes al rotor. El motor paso a paso híbrido es la versión más utilizada. Es híbrido porque es una combinación de los motores paso a paso de reluctancia variable y de imanes permanentes. Si observamos esta versión simplificada con 4 bobinas conectadas en 2 pares, tenemos el rotor magnetizado axialmente, lo que significa que los polos están en los extremos opuestos. El rotor tiene 3 dientes en cada polo magnético. Hay un número diferente de dientes y bobinas para evitar que se alineen todos al mismo tiempo. Cuando permitimos el flujo de energía a las bobinas, estas forman los polos norte y sur. Estos interactúan con el campo magnético permanente del rotor. El diente del polo sur del rotor es repelido por el polo sur del estator y también es atraído por el polo norte del estator. Mientras tanto, el diente del polo norte del rotor es repelido por el polo norte del estator y atraído por el sur del estator, lo que provoca la rotación. A continuación, el siguiente grupo de bobinas recibe energía. Los campos magnéticos del rotor son atraídos y repelidos de nuevo por las bobinas del estator, provocando la rotación. Esto continúa con los diferentes grupos de bobinas que se energizan y la corriente se invierte para cambiar la polaridad de la bobina. En este ejemplo, cada paso es de 30 grados. Ahora, cuando observamos un motor paso a paso híbrido más complejo, podemos ver que ocurre lo mismo, pero con mayor precisión. Hay 8 bobinas divididas en 2 grupos de 4. El rotor tiene 50 dientes y el estator 48. Cuando las bobinas reciben energía, crean campos magnéticos que interactúan con el imán permanente del rotor. Observando más de cerca, podemos ver que cada vez que cambia la polaridad de la bobina hace que el rotor gire un paso, que en este caso es de 1,8 grados. Observa que cada vez que gira, solo se alinean los dientes más cercanos a las bobinas del estator de polaridad norte. Todos los demás dientes del rotor no lo hacen. Recuerda que el rotor contiene un imán permanente que está magnetizado axialmente, lo que significa que los polos están en extremos opuestos. Así, mientras los dientes del polo sur del rotor se alinean con las bobinas de polaridad norte del estator, los dientes del norte del rotor se alinean con las bobinas de polaridad sur del estator. Este diseño nos proporciona una precisión y un torque muy elevados. Existen múltiples formas de controlar la rotación del rotor. Veremos algunas versiones simplificadas de cómo funcionan utilizando un motor de imán permanente. El primer método es el control de onda, que es el más simple. Esto es donde solo una fase se activa a la vez para crear la rotación. El ángulo de paso es grande y como resultado la rotación no es muy suave. El torque del motor también es bajo cuando se emplea este método, por lo que rara vez se utiliza. Luego tenemos el paso completo, que es similar excepto que 2 fases se activan al mismo tiempo. El rotor es atraído por ambas bobinas, por lo que tomará la media de las bobinas y se alineará entre ellas. El torque es mucho mayor usando este método. Luego tenemos el medio paso, que energiza una sola fase, luego 2, luego una sola, luego 2, lo que proporciona una rotación mucho más suave y un menor ángulo de paso. El rotor se alinea con una bobina, luego la media de 2 bobinas, luego una sola, luego la media. Como en ciertos momentos solo se activa una bobina, el torque se reduce. El último método es el micropaso, que es el más popular. Con este método vemos que se energizan 2 fases. Una se enciende lentamente mientras la otra se apaga lentamente.
La corriente aumenta en una y disminuye en la otra, cambiando la fuerza del campo magnético. El resultado es una onda senoidal en lugar de un pulso, como los otros métodos de control. El control por micropasos permite una rotación muy suave. Échale un vistazo a uno de los vídeos que aparecen en pantalla ahora para seguir aprendiendo sobre ingeniería. Bueno, poco denso el video, pero bastante simple para entenderlo cómo funciona. Fíjense que todos, en definitiva, el motor del Bruce Lee, también mostraba en una partecita el tipo de onda cuadrada que se va armando, digamos. ¿Sí? Todo tiende a formarse como si fuera un seno, una función senoidal, para que sea lo más suave posible. ¿Pudieron ver eso? Sí, sí. Sí, cuando mantenía dos bobinas energizadas y desenergizaba y energizaba la otra, que era lo más parecido. Exacto. Y cuanto más senoidal o más chiquito es el paso, digamos, o el ancho de pulso ese que va formando, más suave es el giro, digamos. Vieron que ahí comentaba eso. Y hay un tema, por ahí hoy muy utilizado, es en un inverter, ¿sí? El que cambia de corriente continua a corriente alterna. Los que no son de onda senoidal pura, sino los que son de onda senoidal modificada. ¿Sí? O sea, a un motor no le gusta mucho eso. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo piensan que no le gusta? Y porque tenés el pico del voltaje, tenés un pico continuo de voltaje. Claro. Lo va aumentando de a poco el voltaje, como es una onda senoidal, o la corriente. Exacto. Son pequeñas partes de corriente continua. Tenés cero y de golpe tenés el máximo. Sí, obvio que son pequeñas partes de corriente continua, pero como que hay, claro, exactamente. O sea, el cambio se produce con una línea recta en vez de una curva suave. Si ustedes derivan eso, ¿qué pasa ahí? Ustedes que aprendían derivada. Es infinito. O sea. Infinito, ¿sí? Es un valor, o sea, en ese momento se producen cosas raras, digamos. Bueno, y acá está el motor universal, que por ahí, capaz que es el comentario que ustedes hicieron el otro día, que había motores que por ahí podían funcionar tanto con continua como con alterna. No sé si será el caso, el que preguntaban ustedes. No me acuerdo cuál era si era para un lavarropa. Sí, yo decía el de la aspiradora o cosas así. Que se comportaba, digamos, de la misma manera. Ajá. O sea, la lógica del armado, digamos, de cómo está constituido, por ahí daba como para que funcionara con las dos corrientes. Bueno. A ver, acá también hay un videito para... A ver si no se abre. Este más cortito. Este me paga YouTube. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Duro. Puedo usar el Adblock. Con el Adblock. Ah, sí. Pasa que acá me lo abre en el Explorer. El Explorer, no existe mal. It is clear that irrespective of speed of the road. Bueno, este está en inglés, así que voy a tener que leer un poquito. Universal motors. They are capable of running under both DC and AC power supply. This unique feature makes them preferable for many special types of applications. A universal motor is a specially constructed DC series motor. Let's consider a simplified series motor.
When connected to a DC power source, they work just like a DC motor. With the help of commutator rings, a unidirectional current is always made to flow through the left and right side of the coil. Thus, the torque action is always unidirectional, and the rotor continues to rotate. Let's see what happens when the same motor is connected to an AC power source. Since the field coil and rotor coils are connected in series, the same phase of electricity passes through them always. It is obvious that, in this case, the electricity flow through the left and right part of the coil is never unidirectional. But along with the change in direction of this current, direction of magnetic flux also changes, as the same electricity flow through field and rotor coils. This simple trick will make sure that the torque action is always unidirectional. Here are the different scenarios that could occur during the motor rotation. It is clear that irrespective of speed of the rotor and frequency of electricity, the torque action is always in the same direction. As a result, the rotor will continue to rotate, even under an AC power source. But if you connect an ordinary DC series motor with an AC power supply, it won't perform well. You have to make some modifications on it. Since the AC power produces a fluctuating magnetic field, eddy current loss in the core will be heavy. For this reason, the core layers should be laminated for a universal motor. During the AC operation, the transformer action induces an EMF and extra sparking at the brush contact. Thus, the contact brushes of a universal motor have to be of high resistance. We hope you had a nice introduction on the working of universal motors. Thank you for watching the video. Bueno, ¿cómo estaban conectados tanto el devanado, el inducido y el de excitación? ¿En serio? ¿En serio? En serie, ¿sí? O sea, un motor serie. Pero bueno, fíjense que ahí hablaba de las pérdidas de corriente de Polkow. ¿Se acuerdan esas que las habíamos visto en los transformadores? Transformadores, ¿Por qué se producían esas pérdidas? porque el metal es conductor y se inducía corriente en el mismo núcleo. Exacto. ¿sí? Circulaban las corrientes por el núcleo y al laminarlo las hacías más chiquitas y no tanta pérdida Exacto. más chiquita. ¿Sí? Una forma de reducir esa corriente era laminar el núcleo. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Sí? Bueno, todavía no vimos cómo funciona un motor de corriente alterna, pero ya se imaginan, ¿no? Cómo es. Y en este caso, el servomotor Busca en mi bolsillo. Old Spice Fresh. Old Spice te refresca el momento. Los servomotores son uno de los ingredientes más utilizados a la hora de diseñar robots, autos a radio control, entre otros proyectos que se diseñen o también que no con Arduino. Esto se debe a la gran capacidad que tiene de poder controlar su ubicación en cualquier posición dentro de un rango de operación. Pero, ¿cómo funciona?
En un servomotor, el encargado de enviar información y alimentar al mismo es la tarjeta de control. Posee 3 cables, de los cuales el marrón es GND, el rojo es positivo y el naranja es señal. La mayoría, si no son todos, los servomotores se alimentan con un voltaje de entre 4.8 voltios como mínimo a 6.2 voltios como máximo. Lo ideal sería alimentarlo con 5 voltios y, dependiendo del uso que se les dé, según el peso máximo que pueda manipular cada servo, los servos pequeños consumen hasta 500 miliamperios y los grandes hasta 1 amperio. El cable señal debemos conectarlo a PWM de 5 voltios. En caso de que usemos Arduino, para controlarlo, este cable iría conectado a un pin PWM de Arduino. Como el servo funciona con lógica de 5 voltios, no podemos usar Arduinos de 3.3 voltios, como es el caso de Arduino Pro Mini de 3.3 voltios o Arduino Pro Micro de 3.3 voltios. Entonces, un servo se controla a través de modulación por ancho de pulsos, PWM. Estos pulsos son de entre 10 a 30 milisegundos, pero en la mayoría de los casos es de 20 milisegundos. Entre estos 20 milisegundos se envía un voltaje positivo de entre 1 a 2 milisegundos de duración para controlar la posición del servo. Entonces, con 1 milisegundo tenemos la posición 0 grados. Con 1,5 milisegundos tenemos la posición 90 grados y con 2 milisegundos la posición 180 grados. De esta forma, variando entre 1 y 2 milisegundos, podemos controlar la posición exacta de nuestro servo. Para poder mover el servo, se utiliza un motor simple de corriente continua, por lo que para poder determinar su posición es necesario un potenciómetro. Y para que estos dos puedan trabajar juntos, están unidos a través de una serie de engranajes. Entonces, la tarjeta de control mueve al motor. El motor mueve a la serie de engranajes, haciendo que el servo se mueva y al mismo tiempo moviendo el potenciómetro, permitiéndonos controlar la posición exacta de nuestro servo, siempre entre 0 y 180 grados. Un servomotor solo puede moverse entre estas posiciones, teniendo una traba que le impide dar una vuelta completa en su eje. Existen servos que son capaces de dar una vuelta en 360 grados, pero si para nuestro proyecto es necesario controlar un motor que pueda dar una vuelta completa, siempre será preferible utilizar un motor paso a paso. Este video está patrocinado por PCBWay. PCBWay ofrece un servicio. Al registrarse por primera vez el proyecto y seleccionar el servomotor más apropiado, existen varios datos a considerar. Comencemos con el que seguramente es el más importante, el torque. Al buscar un servomotor, se darán cuenta de que en su descripción suelen poner torque, seguido de un peso en kilogramos y a veces una distancia en centímetros. Por ejemplo, el servo que tomé para el diseño de este tutorial es un CG90 de 180 grados. 180 grados refiriéndome a su rotación. Y su torque es de 1,5 kilogramos. Como muchos, cuando leí este dato, lo que imaginé es que el servo es capaz de levantar 1,5 kilogramos. Pero luego de recordar algunas clases de física, me di cuenta de que no. Ojalá fuera tan simple, pero no. Vamos a definir torque como momento de una fuerza respecto a un punto. Y aquí una pequeña explicación de lo que es torque. Supongamos que queremos aflojar una tuerca, que está muy adherida, todo oxidado, casi clavado. Lo intentamos con una llave y nos aparece la intriga. ¿En qué lugar de la llave conviene hacer fuerza? Aunque muchos piensen que la física es anti-intuitiva, la mayoría por intuición escoge el punto A. La eficacia de la fuerza crece si la aplicas más distante al eje de la tuerca. En el caso del servomotor, es este quien pone la fuerza. Para mover un objeto, mientras este está más cerca del eje del servo, se necesita menor fuerza y, mientras más lejos, más fuerza. El servo puede mover hasta 1,5 kilogramos a una distancia de 1 centímetro. Si aumentamos la distancia a 2 centímetros, el servo será capaz de mover como máximo 0,75 kilogramos. Y si aumentamos la distancia a 3 centímetros, el servo podrá mover como máximo 0,5 kilogramos. Como ya lo mencioné, conforme nos alejamos del eje del servo, perdemos fuerza.
Para calcular el peso máximo que podrá mover el servo según la distancia del eje, debemos dividir el peso entre la distancia del punto donde se ejerce la fuerza. Recapitulemos. Cuando encontramos el dato torque al momento de comprar un servo, este dato refiere a la fuerza del servo expresada en peso dividida por distancia. Por defecto, ya que a veces la ponen y a veces no, esta distancia es de 1 centímetro. Otro dato a tomar en cuenta es el voltaje de operación. Como lo dicho en el video, este suele ser de 4.8 voltios a 6,2 voltios, pero en muchos casos puede variar. Este dato es importante para poder alimentar al servo de la manera más eficiente, especialmente en proyectos que lleven batería. También el torque varía según el voltaje, aumentando cuando el servo es alimentado por mayor voltaje y disminuyendo cuando es alimentado por menor voltaje. Por cierto, el voltaje recomendado para casi todos los servos es de 5 voltios y cabe recalcar que no se debe sobrepasar el voltaje máximo ni disminuir el voltaje mínimo que soporta el servo. Existen más datos a tomar en cuenta, como la velocidad, ya que los servos, aunque son precisos, no son muy rápidos. El amperaje máximo que consume, muy importante para alimentarlo, entre otros datos. Para encontrar todos estos datos y sacarnos todas las dudas posibles, no está de más ver el datasheet. Podemos encontrar este simplemente googleando el modelo de nuestro servomotor seguido de dataset y generalmente lo encontramos en PDF. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video. Gracias por escucharme y nos encontramos en un próximo video. Bueno, ahí mostraba servomotores, digamos, de juguete, ¿sí? Pero lo que se usa en la industria, el modo de funcionamiento es igual o muy parecido. ¿Conocían, digamos, de esos servos chiquititos? No lo había visto nunca. No, yo tampoco no lo había visto nunca. Kit de Arduino. Eso, claro, vienen para Arduino. Para aeromodelismo también se usa. Claro, en aeromodelismo se Para usa. manejar los alerones, el timón de cola del avión y eso. Claro. ¿Sí? Y bueno, fíjense que funcionan con muy bajita tensión. Poca O corriente. sea, el servo lo que... Sí. Perdón, depende del tamaño del avión, es los kilos del servo que tenés que manejar. El tamaño del servo, Porque claro. claro, porque las fuerzas son distintas. Sí, obviamente. El Sí, servo, eso es cuando tienen falso contacto, los aviones terminan en los árboles. fíjense que el controlador está integrado. Bueno, en la industria vienen aparte. Sí, los servomotores tienen sus propios controladores o también lo traen adentro, depende del tipo de motor, ¿no? Pero hay de todo tipo. Pero el servo es más de posicionamiento que de giro, digamos. Es más para posicionamiento que más para giro. Sí, es muy preciso. Y también es veloz. ¿Sí? Por ahí el motor paso a paso es más lento. También tiene fuerza. ¿Sí? Pero bueno, la forma de controlarlo, si ustedes analizaron un poquito, la mayoría, sacando el universal, son muy sencillos, o muy parecidos, digamos, uno al otro. ¿Sí? Siempre con electrónica. Controlando anchos de pulso. Por ahí la forma constructiva son un poquito diferentes, pero la forma de controlarlos son similares o parecidas. Bueno, la idea era ver un poquito esos motores diferentes. No sé si diferentes. Pero bueno, en las formas constructivas. Claro, son los tipos. Algunos son más parecidos que otros, pero son tipos de motor. Sí, exacto. ¿Sí? El principio de funcionamiento, fíjense que siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Es un campo magnético en donde se repelen imanes. Después esos imanes pueden ser permanentes o pueden ser electroimanes. Si uno lo va generando. Bueno, como actividad, por ahí
les voy a dejar que elijan cualquiera de estos 4 motores, ¿sí? Si el servomotor, el motor paso a paso, el universal o el brushless, y ampliar un poquito, digamos, esto que vimos, comentando un poquito sobre el principio de funcionamiento, las curvas de par, motor, corriente, revoluciones, y ejemplos de aplicación del motor que hayan elegido, digamos. ¿Sí? Pueden elegir cualquiera. Pueden hacerlo en grupo si quieren, 2 o 3. No me molesta. Así que después yo le voy a subir ahí en Classroom el lugar para que suban la actividad. Pero bueno. ¿Para el lunes que viene? No. Manéjenlo tranquilo. Por ahí estamos en abril, mayo, antes del receso, para junio, una cosa así. O sea, tiene que ser un trabajito considerable. Considerable, exacto. Sí. Con portada, o sea, carátula, prolijito, imágenes. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Más que nada denle forma. Después lo que pongan adentro lo van a sacar de algún libro, o la mayoría va a googlear, va a buscar información. Pero bueno, que sea ordenada la información. ¿Se entiende? La idea es tratar de definir uno o hacer o especie de versus, digamos, uno contra otro. No. Uno, elijan, quieren hacer 2 comparaciones, quieren agarrar los 4, no. Con uno basta, ya basta. El que ustedes quieran. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿lo puedes clavar en el Classroom así no nos olvidamos? Sí, yo esto después le voy a hacer una actividad y va a estar ahí como una tarea, digamos, para que lo puedan subir todos. Súbanlos todos, por más que en el grupo sean 2 o 3. El grupo suben la misma actividad los 3 o los 2 que sean. Exacto, y pongan en la carátula, bueno, iba a decir los alumnos, quiénes son. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Estos últimos 4 que vimos, bueno, que amplíen un poquito la teoría. Elijan el que ustedes, por ahí que más les llamó la atención, el que vean que es más fácil, el que vean que es más difícil, el que quieran. Después vamos a tratar, tenía ganas de hacer una práctica de mover, digamos, estos motorcitos, digamos, ya con Arduino. De paso ya nos metemos en Arduino, ven un poquito cómo es el tema. Pero esto es sencillo, ustedes buscan controlar un motor paso a paso Arduino y está el programa, ustedes lo copian, lo pegan, están los esquemas, hacen las conexiones y debería salir andando. ¿Sí? Controlar un servomotor, lo mismo. ¿Sí? No es que lo inventa uno, ¿sí? Pero bueno, la idea, voy a preguntar, creo que en el ITES hay, debería, si no yo tengo motor paso a paso para Arduino, tengo servomotores, así que podemos... Yo tengo un router, le saco uno al router. ¿Al router? Sí, tengo un router de corte. Ah, no, router de... No, pues tengo acá enfrente, tengo un router, digo, ¿dónde mierda tengo un motor? Bueno, así que bueno, por ahí podemos hacer una práctica con eso y vamos un sábado y bueno, nos quedamos y vamos a tener que hacer dulce. Si le metemos algo de PLC también, vamos a tener para jugar bastante, mañana y tarde. Se me ocurre el 29, después definimos bien la fecha. No sé qué les parece a ustedes. No sé si alguno ese fin de semana largo se va. A mí me sirve. Yo eso después lo voy a ver manejar bien, de acuerdo a ver cómo tenga el cronograma. ¿De qué hora a qué hora sería? Y bueno, arrancamos a las 9 y no sé, hasta las 2 de la tarde más o menos. Perfecto, justo para sí, las 2 para los ñoquis.
Sábado 29 de este mes. Sábado 29 de este mes, en principio. Bien. En principio, pues veo. Y de todas maneras, yo le voy a consultar a Fernando. Y bueno, digo hasta las 2 de la tarde porque yo creo con todas las cosas, aprovechar el día. Digamos. Hacer medio corrido, porque bueno, antes hacíamos una pausa al medio y terminábamos más tarde, pero si hacemos todo de corrido, casi que... No, si podemos meterle de corrido, metemos Sí, de porque corrido. metiendo manos se nos va a pasar rapidísimo en la mañana. Sí, olvidate. Sí, se pasa volando. De hecho, no va a alcanzar. Que hagamos fuego y todo. De hecho, no va a alcanzar el tiempo. Pero Habría bueno. que llevar algo medio preparado, tal vez la programación ya hecha, como para solamente armar el circuito y hacerlo. Si no va a llevar tiempo y no vamos a alcanzar a hacer todo lo que vos decís. Sí. Cuando dijiste preparado, pensé que hablaba de los chorizos ya medio calentitos o algo de eso. El asado para recalentar. Por ahí para lo que es PLC, sí, lo vamos manejando, digamos, virtual. Y ya vamos a llevar, no sé, el arranque de un motor o ver algún programita y ya lo vamos a ir trabajándolo virtual y después lo implementamos allá. Lo que es Arduino, bueno, por ahí lo vamos a ver allá in situ. ¿Sí? Yo preparo algo y lo vamos a ir trabajando ahí. Bueno, pero esquemas de conexión, Iván, y eso sí, ya medio listo. ¿Cómo? Los esquemas de conexión y demás. Sí, obvio. No, porque teníamos un profe que nos decía, bueno, conectarlo. Y ¿sabes qué? Pasábamos un mes. No. O sea, yo voy a llevar la guía y ahí va a estar el programa, lo que es copiarlo, pegarlo en la interfaz de programación del Arduino. Va a estar el esquema y lo único que hay que hacer es unir cablecito. No creo que se lleven un mes para hacer eso. Hacen un ratito. No, pero está bien, está perfecto. No es lo que él nos hacía hacer. Él nos decía, cualquier consulta, solucionenlo ustedes. Si tienen un problema, no duden en solucionarlo, era la frase célebre. Eso era, yo me quería acordar. Literal. No. Vamos a tratar de que no sea así. Tampoco es que lo tengan regalado. No lo voy a llevar un coso armado ahí. Que no explote nada. Y que no explote nada. Así que bueno, gente. A ver, están todos. 2, 4, 6. Somos 20. 7, 14, 20. En total 19. Listo, perfecto. No sé para qué los cuento, ya acá está el numerito. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Dale, nos vemos. Nos vemos. Hasta el miércoles. Hasta el jueves.